Como ya anunciaba Edith Febles, tenemos como invitado a Guillermo Moreno del partido Alianza País, y hay que iniciar el diálogo con Guillermo no hablando de política, sino hablando de justicia o de derecho, a propósito de la propuesta que hizo la semana en el que le hace una serie de recomendaciones al Ministerio Público, no sé si como político o como abogado o como ex Ministerio Público. Explícanos, Guillermo, esa recomendación que hace para que la Procuraduría o la Fiscalía llegue a un acuerdo con uno de los imputados en el caso de Odebrecht y qué es lo que puede significar para este caso ese posible acuerdo. En primer lugar, buenos días a ambos. Realmente lo que nosotros hicimos fue una denuncia. Una denuncia. Y una solicitud de ampliación de la investigación que está en curso. La denuncia, cualquier ciudadano, y yo voy a la Procuraduría a apoderarla, la he apoderado el 23 de este mes, el miércoles de la semana pasada, la denuncia como ciudadano reclamando, en este caso, en un caso que nos compete a todos, que es un caso de corrupción, lo que tanto en el aspecto de la denuncia como en la solicitud de ampliación, parte de lo que son las debilidades manifiestas en el expediente que está elaborando o que ha presentado la Procuraduría en la investigación del caso Odebrecht. Y es oportuno porque está en curso la investigación. No tendría sentido, después que pase la investigación, que hagamos entonces ese requerimiento. Y en esa denuncia, en primer lugar, estamos planteando que se han encartado una serie de funcionarios que la Procuraduría ha dejado fuera, incluyendo los expresidentes y el actual presidente de la República. Porque como planteamos en la denuncia, tanto esos funcionarios, algunos que están en funciones y otros exfuncionarios, y además los expresidentes y el actual presidente, hay elementos indiciarios conducentes a pensar que la investigación no está completa si ellos no son igualmente investigados. Porque el procurador ha sido selectivo en elegir los imputados. Y entonces el presidente Danilo Medina, que tiene una participación directa en la adjudicación de Punta Catalina, una de las obras de infraestructura construida por Odebrecht o en construcción por Odebrecht, en la cual el propio expediente admite que fue adjudicada con soborno, y además que todos vimos cómo se hizo la licitación y que es un cuerpo del delito. Entonces nosotros solicitamos que sea investigado, pero además ahí hay elementos que indican que Odebrecht financió ilícitamente la campaña de Danilo Medina, aportándole a Joao Santana. Y lo mismo pasa con los expresidentes, porque la confesión de Odebrecht es que del 2001 al 2014, de los dos expresidentes en el periodo de Leonel Fernández, es cuando más obras se construyen en el periodo, no solamente en República Dominicana, sino en toda América Latina. Incluye algunas de las obras más sobrevaluadas. Hay que señalar que de los dos expresidentes, Hipólito Mejía es el único que ha dicho que ha estado dispuesto, y así lo declaró y se consigna en la denuncia, ha estado dispuesto a ir a la justicia, a ir al procurador. Los otros dos han hecho mutis, no han respondido. Ahora, además, a favor de Hipólito hay que decir que lo contratado en el gobierno de Hipólito claro, es insignificante. Es claro. Ahora, desde un punto de vista riguroso, como estamos partiendo de una confesión que dice que los sobornos fueron del 2001 al 2014, es de rigor que si hubo dos obras también construidas en el gobierno que él presidió, y que además de esas dos obras también fueron adjudicadas con soborno, también él debe ser incluido. Y ser incluido en una investigación no quiere decir que sea culpable. De lo que se trata es de que la autoridad investigue, indague, y entonces puede establecer o no responsabilidad. Ahora, ¿cuál es la cuestión central de todo esto? Y es tal vez el aspecto que sea importante recalcar. Es que el Procurador General nos ha presentado un expediente a la sociedad y ha hecho un montaje
ante un juez de instrucción planteando unos imputados. Pero cuando estudiamos el expediente y vamos a fondo, nos damos cuenta que lo que el procurador ha hecho es asumir como la investigación en el marco estricto de lo que confesó Odebrecht. Sí. Es decir, no ha hecho una investigación propia ni tiene una teoría del caso. Él no ha ido con su teoría del caso, con su investigación, a interrogar y a indagar sobre lo confesado por Odebrecht. No, él asume lo que dice Odebrecht, a tal punto que lo más elemental de todo es que Odebrecht dice, por ejemplo, que los sobornos fueron por una suma de 92 millones de dólares. Y está demostrado ya que Odebrecht no solamente es corrupta, es también mentirosa. Porque resulta que en Perú Odebrecht dijo que los sobornos eran 29 millones y ahora resulta que la Fiscalía de Perú, que ha hecho la investigación, ya tiene demostrado que va por encima de 40 millones los sobornos. Pero eso pasó en Colombia, pero en Colombia. ¿En Panamá también? Sí, y en Colombia Odebrecht dijo que los sobornos eran 11 millones. Y ya va por 45.6. Por 45. Sí, la investigación demostrada. Por tanto, la confesión de Odebrecht fue una confesión a conveniencia de un momento determinado. También mintió. Entonces, ¿qué implica esto? Que lo primero que hay que desmontar es que precisamente el punto de partida es que hay que hacer una investigación propia y que además no tenemos por qué aceptar, ni el procurador tiene por qué aceptar lo que está planteando Odebrecht. Junto a eso, el otro elemento que también resalta es que el procurador, a pesar incluso de que está admitiendo que la confesión de Odebrecht de 2001 a 2014, cuando vemos el expediente, resulta que solo investiga las obras hasta el 2011. Las obras que fueron construidas en el 2012... Las obras que fueron construidas en el gobierno del que él forma parte no están en la investigación. Firma de manera ilegal un acuerdo de oportunidad homologado por un juez de la instrucción y resulta que tampoco exige su cumplimiento ni hace cumplir ese acuerdo. Y entonces una de las cosas que más resalta es que fue tan ágil en buscar ese acuerdo con Odebrecht, que realmente es un acuerdo de impunidad, porque lo que en el fondo se homologó fue la exclusión de toda responsabilidad penal a Odebrecht, tanto así que continúa construyendo a Punta Catalina. Le han dado un certificado. Tiene 3 contratos más. Bien. Entonces resulta que la pieza clave de todo el expediente se llama Ángel Rondón. Porque Ángel Rondón es el intermediario. Ángel Rondón, incluso cuando se hace el soborno, que Odebrecht deposita en su cuenta una determinada cantidad de dinero, ¿quién es que lo lleva? ¿Quién es que lo transfiere al funcionario sobornado? ¿Quién es el que determina los porcentajes? ¿Quién es que sabe el objeto del soborno? Entonces Ángel Rondón viene a ser es la pieza clave en eso. Entonces, si hubiera un interés, entonces el procurador... Con quien yo negocio es con la pieza clave. Claro, porque es no el que... con la empresa delincuente. Junto. Entonces, incluso muchas de las informaciones que da la empresa delincuente ya la había suministrado en el acuerdo de lenidad. Ya lo sabía, o sea, no había que firmar un acuerdo de oportunidad para saber que ya ellos habían admitido el soborno. Doctor, la gente en términos prácticos dice, pero apoderar de una denuncia a una procuraduría y a un ministerio público totalmente dependiente del poder político, ¿hacia dónde conduce? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que ver esto, irlo desgajando. El gobierno de Danilo Medina y el procurador han montado un espectáculo, han planteado un expediente, han llevado unos imputados y han ido creando la apariencia de una investigación. A nosotros nos corresponde no solamente decir
Mira, eso yo no creo en esa investigación, sino que al estudiar el expediente, y pudo no ser así, no tenía que ser así, al estudiar el expediente uno se revela que no solo se desnuda el espectáculo. Es decir, el hecho de que el procurador tenga la cara dura de en la página 14 decir que las 17 obras fueron adjudicadas mediante soborno y se detenga en el 2011 y permita que una comisión ilegal le presente un informe y él lo recibe, entonces eso hay que desnudarlo. Sí. El hecho de que él admita como una verdad escrita en piedra que el soborno fue 92 millones, cuando sabemos que es mucho más, es más, la propia empresa dice más de 92 millones, y ese más a él no le interesó, ni le abrió un interrogante de cuánto más y cómo lo investigo, eso hay que desnudarlo. El hecho de que en este expediente haya sido selectivo, y Reinaldo Pared, Cristina Lizardo, Gonzalo Castillo, Rubén Bichara, los expresidentes, el propio Danilo Medina no estén incluidos en el expediente, también hay que desnudarlo, hay que presentarlo y demostrarle entonces a la sociedad por qué precisamente eso que ha presentado el procurador no es más que un mamotreto. Ahora, él está apoderado. Nosotros fuimos, para que no se alegue ignorancia, nosotros estudiamos el expediente, lo desmenuzamos y le hemos hecho unos requerimientos concreto y lo apoderamos por la vía correspondiente. Él está apoderado. Si entonces, él no quiere investigar, que no investigue. Pero está ahí planteado. Pero le están planteando. Y entonces, para fines de como decíamos antes, de Banquipool, él está formalmente apoderado y debe o incluir esos elementos en la investigación y dar una respuesta, o simplemente pronunciarse sobre eso. Bueno, pero hay que decir que tiene razón Nieves, ya Participación Ciudadana, el Centro Juan 23, el Grupo Masada y el Centro Montalvo, hace 2 meses que elevaron un recurso similar ante la misma Procuraduría pidiendo que se investigara la financiación de la campaña de Danilo Medina, y el procurador todavía no se ha dado cuenta. Parece que el mensajero interno no le ha llevado la nota diciendo eso y ni siquiera se ha referido al tema. Tú sabes que yo recomendaría que ojalá toda la semana una institución lo apoderen, porque eso primero es un derecho. Bueno, y además pone en evidencia la vagancia de la Procuraduría. Es un derecho ciudadano que tenemos que comenzar a ejercitar nuestros derechos, sí. Es un derecho, y segundo, es una forma de mostrar por distintas vías, además de la movilización, además de todas estas marchas que ponen, también las acciones, porque fácilmente uno va a una marcha y dice, bueno, contra la corrupción y la impunidad, pero es contra la corrupción y la impunidad y queremos que también se hagan estas investigaciones. Guillermo. Es un poco, hay que asediarlo por todas las vías viables. Guillermo, toda esta documentación y toda esa urdimbre, el teje-maneje de Odebrecht, ¿se va a saber con el tiempo? Pero claro. Eso va a brotar tarde o temprano, quizá más temprano de lo que uno se imagina. ¿Qué pasa con las autoridades nacionales cuando todo eso estalle en cualquier parte? Porque ese documento lo tienen más de un país. ¿Qué va a pasar en la República Dominicana? Yo como que no me vislumbro un procurador saliéndole datos por aquí y por allá mientras no ha hecho un esfuerzo profundo por alcanzar las evidencias que se necesitan e involucrar a los que deben de estar metidos ahí, que falta mucha gente como el país conoce. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya hay una pequeña muestra de lo que va a pasar, que son las movilizaciones que desde el 22 de enero se viene dando. Movilizaciones todas ciudadanas, pacíficas, ordenadas, de reclamos, pero a medida que esas evidencias vayan surgiendo y se vayan dando, hay que pensar que la ira, la movilización de la ciudadanía tiene un límite. Y hemos visto precisamente lo que hacen los pueblos cuando no hay justicia. Fíjense que una de las cuestiones que más se repite en las marchas, si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno.
Es decir, la gente lo dice. Bueno, la gente quiere justicia. El gobierno y la gente Medina, y el ciudadano está dando la primera muestra y lo está haciendo de manera ejemplar. Porque hay que ver, a el que va a una de las marchas no tiene ninguna inseguridad de que allí va a correr algún tipo de peligro, porque son marchas pacíficas. No hay ningún tipo de riesgo. Es una muestra de civilización lo que está dando este pueblo. Ahora, eso tiene también un límite, porque una cosa es la civilización y otra cosa es que se burlen de ti, que te tomen, que te hagan mofa. Y lo que estamos expuestos es a que cuando todo esto quede evidente, tendrán que tomar, lo menos que deberían hacer, van a hacer es tomar el famoso cohete que le planteó Orlando Martínez a Balaguer y que se vayan al espacio sideral. Porque cada día surgen elementos. Por ejemplo, nadie esperaba que Tacla dijera eso que dijo en España, que ya se sabe que hay evidencias, videos, fotografías, llamadas grabadas. El caso de Jorge Glass, el caso de Jorge Glass, tenemos también el caso de Ecuador. La publicación que hace Infobae diciendo que el juez Moro tiene los documentos en contra de todos los políticos de América Latina, que lo tiene todo. El juez Moro tiene todo. Entonces, es obvio que el juez Moro no le importan los ladrones de República Dominicana, pero él sabe quiénes son. Sí. Que no, tú entiendes, porque no es lo mismo, los ladrones nuestros, a él no le importa. Él quiere sus ladrones brasileños. Ahora bien, el gobierno, y esto ya es una pregunta al presidente de una organización política, el gobierno de Danilo Medina ha jugado a dos cosas: a que la Marcha Verde como elemento de protesta de la población se desgaste, y segundo, a que la inmovilización de la oposición política le permita al PLD superar este hándicap y recomponerse en el poder. Pero lo primero no ha ocurrido, no iba a ocurrir, eso no va a ocurrir por ahora. Es más, ahora se dan simultáneas. Ahora sí, ahora resulta, y una de las cosas más interesantes de lo que está pasando... ayer hubo movilizaciones verdes en 2 ciudades aquí, en 2 en Estados Unidos. Y una de las cosas más interesantes de la Marcha Verde en este momento es que está incorporando además todo lo que son los reclamos locales. Sí. Y eso le da una pertinencia y una fortaleza increíble, porque cuando en Bonao están reclamando un hospital, sí, y están vinculando la falta de ese hospital con todo lo que es la corrupción y con el robo, sí, y que si no se hubiesen robado, entonces resulta que toda esta lucha está aterrizando, porque hay consignas. Es verdad que las consignas generales movilizan, pero las que tienen más efecto es aquellas que te tocan. Y en Bonao, por ejemplo, en Monseñor Noel, la falta de su hospital, o en Cotuí, el caso de Cotuí, su dinero que no se lo pagan, y en los casos, el caso de Barahona, y el caso de San Pedro, sí, que tiene reclamos, el caso de San Francisco de Macorís. En cada uno de estos lugares que se han ido incorporando cada una de esas reivindicaciones, le está dando una fortaleza a la Marcha Verde, ya con un sabor local, propio. Y lo más importante de todo esto es lo siguiente. Yo quisiera en este aspecto poner un énfasis. La grandeza de toda esta movilización es que está surgiendo un nuevo liderazgo social, político y ciudadano con compromiso real. Aquí no hay una ruptura con ese liderazgo tradicional, clientelista, ese liderazgo corrupto. Si nosotros no somos capaces de que forjar una nueva institucionalidad integrada por ese liderazgo con compromiso social, ¿qué es lo que va a aportar y está aportando la Marcha Verde? Porque en cada comunidad los que están encabezando y protagonizando todo este esfuerzo no son precisamente ese liderazgo tradicional, corrompido y clientelista. Son hombres y mujeres surgidos de las entrañas mismas de nuestro pueblo, con años y muchas veces décadas de lucha social. Es si logramos ese nuevo liderazgo, que ese nuevo liderazgo entonces esté en los ayuntamientos, esté en el Congreso, que podremos impulsar realmente la profunda reforma política que requiere este país. ¿Puede el movimiento social, tal como ha estado actuando, movilizar o generar modificación en la cultura política de la República Dominicana? Digo, ya lo está haciendo, porque uno de los elementos que está presente en la Marcha Verde
y en la movilización ciudadana que se está dando es que no es solamente una lucha contra el PLD, es contra una forma de hacer política, bueno, por eso corrompida. Por eso aparecen tantos rostros ahí que no son corrompida y una forma clientelar. Entonces la sociedad está mandando un mensaje muy claro. No queremos solamente un cambio político, queremos un cambio de rumbo, queremos una nueva forma de hacer política, queremos una nueva representación democrática. Aquí hay una profunda, desde hace décadas, que hay una profunda crisis de representatividad. ¿A quién representa un regidor que no sea a sí mismo? ¿A quién representa un diputado? La oportunidad que ahora tenemos es que de Cotuí, que de Barahona, que de Bonao, que de Santiago, que de Mao, que de Montecristi, surja un liderazgo propio, con compromiso con su comunidad, auditado por su comunidad, apoyado por su comunidad. Aquí para ser regidor hay que poner 20 millones en esos partidos tradicionales sobre la mesa. El que no tiene 20 millones no puede ser candidato a regidor en ninguno de esos partidos. Ahora, lo que ahí está surgiendo es un liderazgo en base al compromiso social. Y eso es lo que nosotros tenemos que impulsar. Que ahora hay la gran oportunidad de hacer un cambio político y de hacer también un cambio de rumbo en el país. Reorganizar este Estado, esta sociedad, lograr la justicia social. Esta es la transición más larga de la historia. Tenemos 60 años en transición democrática. Y cada vez que creemos que arribamos a un momento en que va a producirse el cambio, resulta que somos traicionados. En el 78 aquí debimos haber resuelto, haberle pasado cuenta a todo lo que fue el pasado trujillista y balaguerista. ¿Y qué hicimos en el 78? En el 86 volvió Balaguer. Y así hemos ido sucesivamente. Y cuando en el 96 creíamos que una nueva generación, entonces volvimos. Y una y otra vez, tenemos 60 años en transición Déjeme democrática. de hacerle de abogado del diablo. El país no ha vivido. Lo único que se parece a lo que estamos viviendo ahora es el 84 y a las grandes movilizaciones que vivió el país. Y sin embargo, después de esa grande movilización 84-85, Balaguer retorna al poder y vuelve los sectores a controlar este país, los sectores más conservadores que ahora se expresan en el Partido de la Liberación Dominicana. No es posible que toda esta movilización social conduzca de nuevo a un periodo de inercia y que esos conservadores que nos ponen la agenda, nos ponen a hablar de giras de haitianas que vienen a París cuando de lo que debemos hablar es de robo. No es posible que tenga este conservadurismo dominicano y esta asociación de ladrones que nos han gobernado posibilidad de quedarse ahí porque han demostrado que tienen capacidad de rejuego. Y se reinventan mucho. Esa es su agenda. Lo importante es cuál es la nuestra. En el 86 hubo un cambio político, pero no hubo un cambio de rumbo. Es decir, retornó, es más, no hubo ni cambio político, lo que hubo fue un retroceso. Un regreso. Un regreso. Entonces, ese es el papel del liderazgo social, ciudadano, político, comprometido. Plantearle a esta sociedad que esta vez nosotros vamos por todo. Vamos por el cambio político y por el cambio de rumbo. Que no es un problema simplemente de sumar siglas y de hacer propuestas demagógicas. Es un problema de un liderazgo realmente comprometido con esos cambios y con una trayectoria con esos cambios. Porque en todas las épocas habrá demagogos, en todas las épocas habrá sujetos que son capaces de decir lo que el otro quiere oír. Ahora, es un problema también de trayectoria, de consistencia. Entonces, ese es el papel, esa es la agenda nuestra. Plantearle a esta sociedad que ahora nosotros vamos por todo, vamos por la democracia, vamos por la justicia social, vamos por la protección del medio ambiente, vamos por una distribución equitativa de la riqueza y de las oportunidades, vamos por la institucionalidad, vamos por el respeto a la legalidad, vamos contra la corrupción, vamos contra la impunidad. Ese es el liderazgo, y lo que la sociedad espera es que precisamente un liderazgo se comprometa en eso y no que se utilice esto para encaramarse en el Palacio Nacional y pactar por detrás, por debajo de la mesa, con los mismos sectores que durante todas estas décadas han sido los grandes beneficiarios de este sistema y de este modelo. Salvo excepciones que se pueden contar,
yo veo una oposición política muy adormilada, muy cómoda, muy tranquila. O sea, en la mayoría de los países donde se ha producido esa transición y esos cambios, hay una oposición política responsable, fuerte. Y aquí el grueso de la oposición política luce como si estuviera aguas abajo. ¿Por qué? Bueno, en parte porque una parte de la oposición ha estado también comprometida con esa práctica tradicional y con ese modelo. Y una parte de la oposición podría no sentirse identificada con que pudiera estar buscando un cambio político, pero manteniendo el status quo tal como está. Es decir, es un quítate tú para ponerme yo. Y estos son precisamente momentos de grandes definiciones, en el cual la definición que viene es un poco hasta dónde llega tu compromiso. Si tu compromiso llega, por ejemplo, que hoy día hay una demanda nacional que es cada vez más arropante. Hay que sacar al PLD del poder. Ahora, la direccionalidad de ese planteamiento es lo que está hoy en discusión y lo que tenemos que debatir. Sí, sacar el PLD, pero ¿para qué? Es para hacer un cambio de rumbo. No es para sustituirlo. Para hacer lo mismo. Entonces, hoy día nosotros podríamos, aquí podría venir mucha gente, muchos sectores políticos, coincidir en la primera parte. Hay que sacar al PLD, sea por disgustos personales, porque no le dieron lo que le correspondía, porque por X razón. Hay sectores políticos que no participan, que participan de eso. Ahora, hay otros sectores que vamos un poco más allá. Hay que sacar al PLD, hay que hacer el cambio político, hay que empujar eso, pero hay que ir más allá. Ayer 17 ciudadanos leyeron un manifiesto ciudadano, su tercer manifiesto ciudadano en el Parque de la Lira, en el que entre otras cosas piden el acortamiento de la gestión presidencial de Danilo Medina, cambios en la Cámara de Cuentas, cambios en la justicia, virtualmente un cambio absoluto del Estado Dominicano, aunque no dicen la manera en que se haría. ¿Qué piensa Alianza País de este manifiesto ciudadano, que es el tercero de este grupo? Bueno, nosotros siempre hemos estado de acuerdo con que hay que hacer una gran reforma en este país, una reforma política. Pero el problema no es plantearlo. El problema no es plantearlo. Como decíamos hace unos años, el problema no es dibujar una paloma, es ponerle un pico y que coma. Esa es la clave. Entonces, plantear simplemente que vamos a reducir el mandato presidencial y eso no estar expresado como parte de una gran movilización social, entonces sencillamente es un ejercicio intelectual, ciudadano, pero incluso podría resultar hasta no oportuno, porque el sentido de oportunidad política indica que no podemos ni quedarnos atrás de la marcha de lo que está exigiendo la coyuntura, pero tampoco irnos por delante de la coyuntura. Hoy día, si uno ve una parte de ese planteamiento, uno se da cuenta que al margen de su justeza o no tiene un sentido de oportunidad, porque no está una sociedad movilizada en esa perspectiva. Ahora, nuestro trabajo ahora está concentrado en otro aspecto, en otro nivel. Y en ese sentido es un ejercicio, digamos, que apunta en un sentido de cuestionamiento, pero nosotros creemos que hoy día lo que articula la movilización ciudadana y social es esta lucha contra la corrupción, contra la impunidad, es toda esta movilización social, es la incorporación en esa movilización social de los movimientos locales, programas locales, y eso hay que fortalecerlo. Nosotros una de las cosas que hemos estado insistiendo mucho es en la necesidad de propiciar asambleas ciudadanas, barriales, comunitarias, abiertas y de participación directa. Es decir, los barrios tienen que crear un mecanismo
abierto, ciudadano, sin ataduras, incluso de partido, de lo que fuera, donde puedan ir y junto a los demás ciudadanos hacer sus planteamientos, oír, escuchar y movilizarse. Si nosotros sembramos este país de asambleas ciudadanas, donde la gente pueda ir a hablar y manifestarse, estamos organizando la base de la sociedad. No hay cambio si la sociedad no encontramos esa forma de participación. Y esa es una de las claves. Porque aquí se trata no solamente de un tema electoral, aquí se trata de producir una nueva representación democrática. Nosotros tenemos que hacer la transformación con un nuevo liderazgo que esté en los ayuntamientos. ¿Cuál es uno de los escenarios de mayor corrupción que hay en este país? Son los ayuntamientos. Que se la escuela primaria. Bueno, entonces nosotros resulta, oigan bien, y no tengo que decírselo a ustedes me pueden educar en eso a mí. Resulta que donde la gente sabe, siente el gobierno que tiene y la democracia que tiene es en su comunidad, porque la gente vive en una calle, vive en una casa. Sí, pero solo el 3%. Y entonces resulta que el regidor no representa a nadie, se representa así. El regidor, solo el 3% de los ciudadanos, Guillermo, conocen a un regidor de su demarcación. Imagínate. Y ya eso te dice... Entonces, ¿qué implica eso? Que una de las cuestiones que puede parir esto es una nueva representatividad democrática, porque las comunidades están llenas de hombres y mujeres que pueden ser nuestros regidores y nuestros diputados. Pero la Marcha Verde ya finalmente no es un partido, ni es una propuesta política partidista. Entonces, está empujando hacia cambios y reformas, pero no es una estructura política. Claro, pero ¿qué resulta? Que una parte del liderazgo político, porque la Marcha Verde no es partidista, pero es un movimiento político. Claro que sí. Entonces, sus reivindicaciones son políticas. Claro. La reforma que se está planteando es política. Ahora bien, una parte del liderazgo se va a decantar de la oposición. El que quiere el mantener esas prácticas. Es un ciudadano que quiere cambio. Y que quiere cambio. Entonces, una parte importante del liderazgo político tendrá que abrirse, y tiene que abrirse, y está abierto, es el caso de Alianza País, precisamente a que esto pueda ser una plataforma desde la cual se puedan hacer y proponer estos cambios. Bueno, muchísimas gracias a Guillermo Moreno de Alianza País por haber estado con nosotros esta mañana.